Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Hoy, Dios mío, señores, estamos cargados de informaciones de impacto internacional, pero claro, con impacto también aquí en la región y muchas informaciones locales. En el caso de las internacionales, ahí está, como hoy titulan los diarios, señores, del mundo. La información tiene que ver con el asalto al Capitolio en el día de ayer. Y la información per se después de los acontecimientos fue de que finalmente el Congreso de Estados Unidos ratificó la elección de Joe Biden como el nuevo presidente en medio de una serie de disturbios nunca vistos en ese país. El líder demócrata, que fue el que ganó las elecciones, bueno, pues pasa a ser ahora el presidente número 46 de Estados Unidos después de lograr los 270 votos necesarios en ese caso en el colegio electoral. Y la verdad es que yo creo que en Estados Unidos se mostró en medio de todo que es lo que más preocupa, además del olor a preso que pienso yo que tiene el presidente que sale, Donald Trump, la vulnerabilidad, señores, de la democracia estadounidense. Probaron un poco de su propia medicina. Ayer medio en broma, medio en serio circulaba por las redes el reclamo de mucha gente de la participación de organismos como la OEA o grupos como el de Lima, que siempre fueron muy afectos a Estados Unidos y sobre todo a Donald Trump, y con mucha ligereza habían actuado respecto a situaciones que se han dado en estos países, en América Latina, que no en el norte. Nosotros incluso lo llegamos a padecer en muchas ocasiones con 2 intervenciones y la deposición de un presidente incluso, y todo lo que ocurrió posteriormente, ¿no? Sin esas intervenciones tan rápidas. Y por supuesto el caso de la OEA con casos tan recientes como el de Bolivia o como el de Venezuela. Como ustedes se recordarán que la verdad la ligereza de Estados Unidos en las actuaciones, pues se demandaba que hicieran lo mismo en el día de ayer. Señores, ahí se cuecen habas también, las vulnerabilidades de Estados Unidos, la fragilidad de la democracia. Yo creo que aquí la verdad hay que cuestionarlo absolutamente todo. Pero bueno, a más de esto, que vamos a verlo un poquito más adelante, porque yo creo que desde el impacto de aquel caso del señor Floyd, ustedes recuerdan el afroamericano que fue asesinado y que eso tuvo un impacto mediático, empezaron a expresarse una serie de situaciones que muchos no quieren ver en Estados Unidos, que son bastante emblemáticas y que llaman a una lectura mucho más profunda de lo que está ocurriendo en esa sociedad. Vamos a verlo un poco más adelante en otra transmisión, porque ahora me quiero quedar el tema del COVID, que es información, que lo que está ocurriendo, las pruebas, señores, PCR que están escaseando en el sector privado, y ciertamente esa es la verdad, eso lo pudimos comprobar. O lo que dijo el presidente ayer, Luis Abinader, respecto al posible error respecto a los datos de las sedes, y nosotros ayer bastante que hablamos sobre eso. El gobierno dice que logró un déficit fiscal menor que el proyectado, y las cifras que ofreció entonces el periódico Diario Libre, corregidas por el presidente Luis Abinader, que parece que ya estaba alerta respecto a lo que fue información principal de ellos, hablando de un déficit, hablando de 24,000, de un exceso en la nómina de las sedes. Bueno, finalmente el ministro de Energía y Minas prácticamente le dio la razón a Diario Libre. Lo único que ellos hablaban de que se refería a noviembre del año pasado, y esas cifras entonces ya tenían, la actualización era diferente. Hay un problema ahí respecto al manejo, señores, de las informaciones, que yo creo que rápidamente tienen que corregirse. Ahora, información también fue en medio de todo esto, señores, es la posibilidad, y de eso sí, escuchamos al señor Lisandro Macarrulla antes de ayer, hace un par de días, referirse al tema del pacto eléctrico. Lo vienen haciendo desde el año pasado, y decía que ahora en enero deberá ya firmarse, concretarse todo el tema del pacto eléctrico. Y hemos dicho, a partir de una serie de informaciones y seguimiento del tema, que las condiciones para que el pacto eléctrico se firme son exactamente las mismas que abortó esa firma en el gobierno pasado.
Y el Partido Revolucionario Moderno, claro, en una posición diferente, siempre estuvo muy claro de por qué no había ningún tipo de posibilidades de que se firmara ese pacto eléctrico. Ahora ellos dicen que tienen un apresuramiento por el pacto fiscal. Señores, eso tiene 9 años, que debió de conocerse. Lo anunció Danilo Medina en su primer gobierno, en su primer periodo gubernamental. Recuerdan los 3 pactos: eléctrico, educativo y fiscal. Se dieron unos traspiés bastante interesantes para que no se conociera entonces el pacto eléctrico, el pacto fiscal. Finalmente tuvo que hacerse el pacto educativo, no porque ellos lo decidieran, sino por las presiones que se produjeron. ¿Recuerdan aquellos paraguas amarillos y el 4% y demás? Y bueno, pendiente quedaron estos 2 pactos, ¿no? Las condiciones entonces para que ese pacto eléctrico, que dio muchos traspiés, no se concretaran, yo no sé si han variado, pero no sé si han variado, y quiero agradecer a mi amigo Bernardo que me recuerda y me envía unos datos interesantes de por qué, señores, por qué el Partido Revolucionario Moderno, cuáles eran los argumentos para incluso no solo no aprobar el pacto eléctrico, sino para condicionando incluso la participación en el diálogo, porque entendían que no tenía simplemente la intención de solucionar el problema energético que padece el país, y que entonces en ese momento ese apresuramiento pues no llevaba ni conducía a ningún lado. Y por supuesto se hablaba de la firma del pacto eléctrico que había convocado el Consejo Económico Social, el que esgrimen ahora, y justamente el año pasado, el año antepasado más bien, déjame ver, tengo por aquí anotado, exacto, sí, en 2019, el año antepasado, cuando se estaba, bueno, que se decía que se iba a aprobar el pacto eléctrico, que hubo muchas negociaciones, el PRM en febrero, según crónicas de la fecha, de 2019, hablaba de 10 razones por las que ellos decían que no iban a aprobarlo, y mantuvieron esa posición muy firme, que muchos, incluso el sector social, bueno, pues apoyó, porque ellos decían que mientras ellos debatían y que mientras ellos elaboraban propuestas de reforma sobre el particular, el gobierno seguía tomando decisiones y seguía implementando acciones trascendentales respecto a esto, que iban a impedir la aplicación futura de algunos consensos, y ellos ponían incluso como ejemplo, según las crónicas de la fecha, el caso del 2018 y el decreto 6218, mediante el cual se le otorgaba un poder especial al entonces vicepresidente de la CDE, Rubén Bichara, para suscribir contratos de compra de energía de grado a grado, en abierta violación a la ley general de electricidad. En medio de esa situación, entonces, ellos empezaron a condicionar la participación en el pacto eléctrico, muy loables y muy razonables, por supuesto, en ese momento. Entonces yo quiero saber si ahora, cuando escucho al señor Macarrulla hablar de que ahora en enero se va a firmar el pacto eléctrico, nada más quisiera saber, y ustedes me dirán, yo no soy experta, yo simplemente como periodista doy seguimiento al tema, pero yo quiero saber si estas realidades han cambiado. Porque las condiciones que ellos ponían entonces, y que no ha pasado tanto tiempo, era que se respetara precisamente esa ley general de electricidad, y que se derogara cualquier decreto o cualquier disposición que la violase. El gobierno, decían ellos, la estaba violando flagrantemente usurpando funciones por decreto que no estaban por encima de la ley. Y por supuesto que sí, que una de las razones que yo creo que desde el sector social impedía que se avanzara en esas discusiones de cara a la consecución del pacto eléctrico era precisamente que mientras la gente estaban sentados, los diferentes actores estaban sentados en la mesa de las negociaciones, pues desde el gobierno, el pasado por supuesto, estaban tomando iniciativas, ¿no?, que no estaban consensuadas ni estaban siendo discutidas. Pero el PRM también decía lo siguiente, y es el punto 2 que ellos esgrimían. Ellos hablaban que se realizara una reestructuración de referencia de la CDE, de tener un solo consejo de administración, fusionar entonces las 3 distribuidoras, reestructurar. Yo creo que ahora se ha avanzado en esa dirección, eso creo que se ha hecho o se sigue haciendo, pero hablaban del compromiso de un pacto de eliminar en un plazo no superior a los 18 meses el tema de los apagones, señores, en todos los sectores del país. Díganme ustedes,
Para el Partido Revolucionario Moderno, ¿el tema de los apagones ya ha sido solucionado? Pues déjeme decirle que no. La verdad que no se ha solucionado, no es verdad. Aquí siguen muchos apagones en muchos sectores. Hablaban de realizar las auditorías de lugar a las distribuidoras que desde el año 2002 no habían sido desde el 2012 no habían sido realizadas. Sabemos que está en curso las auditorías de algunas de las distribuidoras. De hecho, todo el tema del pulpo, del pulpo y su alcance, bueno, fue parte de lo que se fue adelantando precisamente de las auditorías a las distribuidoras. Pero recuerden que el señor Astacio había dicho que hasta febrero no se tendrían los resultados de eso. Entonces, ¿cuál es el apresuramiento? Hay que esperar. Si ustedes condicionaban a que se hicieran las auditorías de las distribuidoras, porque eso yo creo que es parte de lo que se debe esperar para la firma del pacto eléctrico. Todavía no se tienen esos resultados. Hablaban de aplicar un programa de reducción de los gastos de las distribuidoras, llevarlo a un tope de 10% de sus ingresos, tal como habían recomendado diversas firmas internacionales. ¿En qué plazo? Bueno, ellos hablaban de 15 años. Y si bien el anuncio que hacía el presidente Luis Abinader a propósito de la información que salía publicada en el periódico Diario Libre del déficit fiscal menor, que es el que se había proyectado, y todas esas informaciones que habían dicho, todo eso nada no se ha completado tal cual ellos lo condicionaban. Ellos hablaban de un programa de licitaciones para la contratación de energía con transparencia total, que se eliminaran los contratos grado a grado, que eliminaran los contratos grado a grado, por ejemplo, con empresas como Coyentri, como Quisqueya 1, Quisqueya 2, La Sultana, eso es aquí en el este, Quisqueya 1, que es la que provee de energía eléctrica, es la 1, ¿verdad? A Barrigol. ¿Qué es lo que se ha dicho de Barrigol? Que tienen un contrato con Punta Catalina que les suple a ellos de la energía que ellos necesitan a un costo bajísimo. Muy, muy bajo. Sin embargo, su planta, la de ellos, la Quisqueya 1, la que generan, entonces ellos esa la venden al Estado a un costo muy alto. Sería interesante que se detuvieran ahí, que chequen si esas informaciones realmente se corresponden con lo que está ocurriendo, pero eso es lo que se ha dicho, es una práctica vieja, ocurría con Falconbridge, por ejemplo. Ustedes se acuerdan de aquel gasoducto que iba a Jaina, a Falconbridge, ahora con Barrigol. Entonces, nada de eso está claro. Entonces, esas condiciones yo no sé si han cambiado. Se hablaba de que se aplique un sistema de tarifa social transparente acorde con la población de más bajos recursos y con la población más vulnerable. En 20 años, suponían ellos que era el nuevo planteamiento del Partido Revolucionario Moderno. En ese caso, ¿ha cambiado esa realidad? ¿O cambió, por ejemplo, el compromiso de no realizar aumento de tarifas hasta tanto las distribuidoras aplicaran su reducción de gastos operativos de ese 10% de sus ingresos que ustedes ponían como condición? ¿O que se transparentó ya, en este caso, el proceso de ejecución de Punta Catalina y nada está claro? Hablaban de eso a través de una empresa de auditoría independiente, que realice una licitación transparente para determinar el precio de la energía al que venderá dicha central, al que vendería Punta Catalina, no para vender a Punta Catalina. Entonces ahora se está con una comisión que pueda trabajar para tal cual y después a partir de ahí empezar el proceso de licitación para saber por cuánto, que no sabemos, yo no sé si lo sabremos alguna vez, por cuánto nos costó al pueblo dominicano Punta Catalina, que además tendrá y tiene vínculos oscuros con todo el tema y los expedientes judiciales de Odebrecht. O sea, todo está en una nebulosa respecto a Punta Catalina. Entonces, ¿qué es lo que se ha transparentado respecto a Punta Catalina? Y era una de las condiciones también para la firma del pacto eléctrico del PRM. Se hablaba de la participación de la oposición en el sector social, representantes de los consumidores, entonces que era la oposición. Ahora también hay representación de los consumidores en el proceso de seguimiento del pacto. Ahora eso no se plantea así, ahora eso se plantea desde el gobierno. Entonces, señores, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Las condiciones que ponía el Partido Revolucionario Moderno, muy loables y muy honestas, para que se firme el pacto eléctrico, de repente cambiaron, para que ustedes nos digan que ahora, antes de que termine enero, se va a firmar el pacto eléctrico. ¿En qué condiciones? ¿O ahora sí las condiciones son loables, señores? Vamos a ser coherentes. Y ustedes vamos a darle like si les gustó esta transmisión.
Vamos a compartirla, vamos a comentarla, vamos a sugerir. Yo soy Ivonne Ferreras.